versículos del 11 al 19. Dice la palabra de Dios de manera alternada: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Todos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo está yendo a Jerusalén y está pasando entre Samaria y Galilea. Y dice la Biblia que cuando entra ahí a una aldea, hay 10 hombres que se acercan a él de lejos, por supuesto, y dice: estos hombres eran leprosos, y estos hombres leprosos alzan la voz y le gritan a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí están estos leprosos, están guardando su sana distancia. En esos tiempos no podían entrar a la ciudad, en esos tiempos eran inmundos, en esos tiempos tenían ellos que llevar y guardar ciertas normas, porque un leproso no podía vivir una vida normal. Era alguien que pudiéramos decir que estaba maldecido con esta terrible enfermedad. Y dice la palabra de Dios que él les dice entonces en el versículo 14: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y no nos dice más, sino simplemente dice que mientras iban fueron limpiados. Quizás entre ellos dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí, no podemos ir a los sacerdotes porque nos van a regañar, nos van a apedrear, nos van a decir: ¿qué hacen acá? No deberían de estar aquí en este lugar. Pero como vemos, mientras iban, quiere decir que por lo menos comenzaron a emprender esa jornada, su caminar para ir y hablar con los sacerdotes. Quizás alguien les dijo: pues si nos quedamos aquí no va a pasar nada, Él es Jesús y por alguna razón nos dice que vayamos, pues vamos a ver qué pasa. Y comienzan a caminar hacia los sacerdotes, dice la Biblia. Y entonces versículo 14: y mientras iban fueron limpiados. Muchas veces Dios quiere que tome yo el primer paso para que Él me dé quizás de su bendición, quizás de su ayuda, quizás de sus promesas. Él quiere que yo tome esos primeros pasos. Y cuando ya fueron limpiados, dice la Biblia, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, fue sanado, dice la palabra de Dios. Y entonces, viendo que había sido sanado, versículo 15, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre era leproso. La lepra es algo que contamina la piel y le salen llagas y se pone blanco y hay escozor y muchas veces la muerte, o pueden llegar a perder un brazo, pueden llegar a perder un ojo, la vista, un pie, y entonces ellos estaban condenados. Pero cuando uno de ellos vio que y los 10 fueron sanados, pero cuando uno de ellos ve que es sanado, dice la Biblia que regresa
dando voces a gran voz, glorificando a Dios y dando gracias a Él. Y hermano, cuando tú y yo, Dios hace algo por nosotros, deberíamos nosotros de la misma manera dar voces y decir: Señor, gracias, gracias por lo que me has dado, gracias por la salvación, gracias por la vida, gracias por el cielo, gracias por tu palabra, gracias por cada cosa que tú me das. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de el estar con depresión y el estar desanimados y el estar tirados y no buscar a Dios. Y cuando nos enfocamos en nosotros y nos enfocamos en lo malo y nos enfocamos en lo que nos enfocamos, eso ampliamos. Y entonces, si aprendemos a enfocarnos en darle gracias a Dios, vamos a estar menos desanimados. Si nos enfocamos en darle gracias a Dios: oh pastor, pero no encuentro en qué dar gracias a Dios. Bueno, si no encuentras en qué dar gracias a Dios, por lo menos dile al Señor: Señor, gracias, porque por lo menos puedo pensar, por lo menos puedo respirar, por lo menos estoy acá. Y le puedes dar gracias. Y hay tantas cosas por las cuales le podemos dar gracias a Dios. Es de una buena hábito el levantarte todos los días y orar y darle gracias a Dios. En la oración, una de las cosas que debes de incluir de 5, la primera debería decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados, y hay que pedirle perdón. La segunda debería de ser dar gracias a Dios. Gracias por un nuevo día, gracias porque desperté, gracias por la salvación. Hay tantas cosas por las que le podemos dar gracias a Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que regresa con grandes voces y entonces se postra con su rostro en tierra. Siendo samaritano, sabiendo que el único a quien nos podemos nosotros postrar y arrodillar completamente es a Dios, este hombre, siendo samaritano, se postra delante de Jesucristo y le da gracias. Y dice ahí, era samaritano. Jesús era judío, de tal manera que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los judíos odiaban, entre comillas, a los samaritanos, y los samaritanos también a los judíos. No se llevaban. Pero este samaritano, cuando Jesús lo sana, va corriendo, está dando voces, se pone de rodillas y le dice: gracias por sanarme. Y entonces le pregunta el Señor Jesucristo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Y luego le dice en el versículo siguiente, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente le dice, qué bueno que viniste y me diste las gracias, pero le está diciendo: porque has tenido fe, porque tuviste fe para ir allá al sacerdote, no solamente has sido sanado, pero has sido salvo. Has sido salvo. Hay algunas cosas que podemos aprender y deberíamos nosotros de hacer también. Número 1, el agradecimiento se demanda. El agradecimiento se demanda. Colosenses capítulo 3 versículo 15. ¿Por qué el agradecimiento se demanda? Porque el agradecimiento no solamente es algo que debe de salir del corazón, pero es algo que Dios nos pide. Dice Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser agradecidos. Esta palabra sed, como termina en la letra D, es un verbo imperativo. No me dice Dios: bueno, si quieres dale gracias, si no quieres no me dé las gracias. No, Dios dice: tienes que aprender, tienes que dar las gracias. Tenemos nosotros que ser agradecidos. Tenemos que obedecerle a Dios en cuestión de ser agradecidos. Por ejemplo, cuando alguno de mis hijos termina de comer y
y se levantan nada más. Muchas veces ni siquiera dan las gracias. Y yo les digo, tienes que dar las gracias. O cuando a alguien les sirve algo y les sirven el plato, nada más lo ven y empezamos a comer y se nos olvida ser agradecidos. Y entonces les digo, da las gracias. Sí, gracias. Y se acuerdan, normalmente lo dan, a veces se les olvida. Y yo les estoy diciendo, tienes tú que ser agradecido. Como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos a que den las gracias. Hay algunos papás que lo hacen de manera diferente, ¿verdad? Les dan un coscorrón, les jalan la patilla, les dicen, da las gracias. Y sí, a lo mejor no siempre es de corazón, lo están repitiendo, pero están aprendiendo de papá y de mamá, que mamá y papá están diciendo, tienes que ser agradecido. Dios de la misma manera nos está diciendo, tienes que ser agradecido, porque el ser agradecidos se demanda, es demandado de parte de Dios. Dios dice, tienes que dar las gracias, tienes que dar las gracias. Cuando Dios te provee, cuando Dios te da, hay que dar las gracias. Cuando Dios no te da, cuando Dios no te provee, porque hay otro versículo que lo vamos a leer, dice, dad gracias en todo. Y aún en la enfermedad hay que aprender a dar las gracias. El agradecimiento se demanda. Número 2, el agradecimiento se dispersa. En la semana vimos acerca, hace 2 semanas, de el disipar, el dispersar. Y aquí dice la palabra de Dios, vamos a ir a Esdras capítulo 3, en el versículo 8, Esdras 3:8. El agradecimiento se disipa, se dispersa, se contagia. Cuando nosotros somos agradecidos, alguien más va a aprender a ser agradecido. Esdras 3:8 dice la Biblia, vamos a leer hasta el versículo 11. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Están comenzando otra vez. Si se recuerdan, Esdras es el profeta que llega y les dice, hay que hacer algo para reactivar la obra, la construcción. Versículo 9, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles, aquí están los albañiles, gloria a Dios por los albañiles, amén, del templo de Jehová, echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con sus trompetas. Y vamos a vestir también aquí a Sebas y a Pablo con trompetas y ropas así medias raras. Y dice, y los hijos levitas de Asaf con címbalos, y vamos a poner a Juan con címbalos y tambores, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11, y cantaban y alabando y dando ¿qué? Gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Aquí está el pueblo de Israel, están construyendo, están reactivando la obra del Señor, y ahora se juntan todos ellos y están dándole gracias a Dios y están diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El ser agradecidos se contagia. Cuando mi esposa me empieza a decir gracias, ¿qué querrá? Amén. Y luego me vuelve a decir gracias, digo, ¿qué quieres? Y luego me vuelve a decir gracias y digo, ay, caray. Y entonces ella después hace algo por mí y yo le digo gracias.
¿Por qué? Porque se contagia. El que ella me esté dando las gracias, yo veo eso, yo aprendo de eso y digo, wow, pues voy a ser agradecido. Y cuando, por ejemplo, en una empresa tenemos a alguien que le dice a su trabajador, ¿sabes qué? Quiero que vayas y barras la oficina. Y entonces va y barre la oficina y el jefe le dice, oye, ¿sabes qué? Gracias. El trabajador dice, wow, a la siguiente le voy a echar más ganas. Por lo menos a mí me ha sucedido que hago un trabajo y me dan las gracias, digo, wow, como que me anima. Y entonces regreso a casa y ahora comenzamos a ser como un poquito más agradecidos cuando comenzamos a dar gracias. El agradecimiento se contagia. Hay cosas que no queremos que se contagien en este tiempo de pandemia, amén. Pero si algo debería de contagiarse y diseminarse y dispersarse y disiparse y llegar a otros lados, es el tener un corazón agradecido. Que la gente vea allá afuera que somos agradecidos. Cuando te deja el taxi, te trae a la iglesia, aquí está su dinero, o le decimos gracias. Cuando alguien te sirve, normalmente una empresa ofrece un servicio, ofrece un producto, y alguien que llega a comprar, quizás tienes una empresa, llámese tortillería, y viene alguien y dice 1 kilo de tortillas, y le dice, aquí en Puebla el kilo está 12, y entonces te dan los 12 pesos, le das sus tortillas, pero le deberías de dar las gracias. ¿Por qué? Porque te está comprando a ti. No está yendo a la tortillería Guadalupe, está yendo ahí tortillería Juquila y te está comprando a ti. Da las gracias. A veces como que les estamos haciendo un favor, ahí está, y somos mal agradecidos. El agradecimiento no solamente se demanda, el agradecimiento se dispersa y se disipa y llega por todos lados. Cuando tenemos un corazón agradecido, otros lo van a ver y otros van a comenzar también a ser agradecidos. Número 3, el agradecimiento se demuestra. El agradecimiento se demuestra. Colosenses 3:17, Salmos capítulo 75. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay que dar las gracias y hay que demostrarlo, hay que decírselo, hay que clamarlo, hay que expresarlo, hay que darle gracias a Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dale gracias a Dios. Aprende a darle gracias a Dios. Salmos capítulo 75 versículo 1 dice la palabra de Dios: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y tú y yo deberíamos de contar las bendiciones de Dios. Deberíamos, en vez de quejarnos, en vez de estar de chillones, en vez de estar de quejumbrosos, en vez de levantarnos y hacerle muecas al cielo, a Dios, y decirle: ay Señor, me duele mi espalda, ay Señor, me duele la barriga, ay Señor, me duele el ojo, ay Señor, me duele todo. No, dile gracias, porque por lo menos me duele, amén. Hay que darle gracias a Dios. El agradecimiento se demuestra, se expresa, se dice. Salmos 100 versículo 4, Salmos capítulo 100 versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y hay que entrar aquí a la iglesia con acción de gracias. Gracias porque pude llegar. Gracias porque tenemos servicio. Gracias porque me has salvado. Gracias porque tenemos un país libre en donde la palabra de Dios se puede predicar. Gracias porque llegué. Y iba a haber un accidente, pero llegué. Gracias
a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Hay que aprender a ser agradecidos. El agradecimiento se demuestra, se expresa. Si yendo nuevamente al matrimonio, nuestras esposas hacen tantas cosas en la casa. Hacen que el quehacer, hacen que la comida, hacen esto, hacen aquello. Y hay tantos esposos tan mal agradecidos que salen a trabajar y regresan y dicen, ¿por qué hiciste esto? Mira, eres una fodonga y mira esto. Y no saben qué tanto trabajan, qué tanto le echan ganas. Ay, pastores, que si conociera a mi esposa. No, hermano, dale gracias por las cosas pequeñas y quizás va a dejar de ser una fodonga, amén. Quizás va a echarle más ganas, quizás te quejas tanto con ella. Y al revés también, hermana, cuando tu esposo sale a trabajar y regresa a casa, dile gracias, gracias porque eres tan trabajador. Gracias porque eres tan chulo y hermoso y precioso. Gracias porque llegaste. Amén. Pues se pudo haber ido a otro lado. Se pudo haber ido a Las Vegas. Se pudo haber ido a gastarse el dinero allá en un bar, en un antro que están cerrados, gracias a Dios. Pero se pudo haber ido a gastar su dinero allá en el casino. Pero regresó a tu casa y dile gracias. Tus hijos hacen algo por ti, diles gracias. Tú, joven, tú dices, ay, es que mis papás no me aman, no me quieren. Sí, pero tienen ahí un cuarto para ti. Te dieron un iPad que no te debieron de haber dado. Te están chiqueando y no te deberían de chiquear. Y ahí está tu papá, tu mamá, están trabajando, se están esforzando. Joven, señorita, dale gracias a tus papás. Dile gracias papá, gracias mamá, gracias. Yo le dije a mi mamá, gracias por haber producido a un joven tan hermoso. Amén. Pero no sé cuál sea tu agradecimiento. Dale gracias a Dios. Dile mamá, gracias. Papá, gracias. No solamente esperes el día del padre o el día de las mamás o el día del joven, no sé qué día. Oh, sí, este día. No, a los maestros, hay día del maestro y les escriben, gracias maestro, que este año creo que ni hubo por la pandemia. Pero hay que aprender a ser agradecidos en todo momento. En todo momento hay que aprender a ser agradecidos, porque el agradecimiento se demuestra. No solamente se piensa, no solamente se sonríe, sino se expresa. Número 4, el agradecimiento se detecta. Regresando a Lucas capítulo 17, versículo 16, dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano, y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, hablando a la gente que con él estaba. Y luego le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Jesús detectó, vio cuando este hombre, siendo samaritano, regresó y le dio las gracias. El agradecimiento no pasa desapercibido. El agradecimiento, cuando tú te pones de rodillas y oras a Dios y le dices gracias, gracias por salvarme, gracias por el cielo, gracias por esta enfermedad, o gracias porque estoy bien, gracias porque no hay comida, o gracias porque sí la hay, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi trabajo, o quizás porque no tengo, gracias porque por mi familia, o porque no hay, gracias por todas las cosas. Dale gracias a Dios, y cada vez que tú le das gracias a Dios, Dios se está dando cuenta. Dios se da cuenta de quiénes son sus hijos agradecidos, y también Dios se da cuenta de quienes no son sus hijos agradecidos. Dios se dio cuenta que había 9 que podemos suponer que eran judíos, que debieron de haber regresado y debieron de haber dado gracias a Jesús, pero no lo hicieron. Y Jesús lo anotó. Allá, ¿verdad? Pancracio
no me dio gracias. Porfirio, no me dio gracias. Filimón, no me dio gracias. Eustaquio, no me dio gracias. Y ahí lo apuntó. Y dijo, ¿y tú cómo te llamas? No, pues me llamo Gumersindo. Gumersindo me dio gracias. Que Dios te bendiga, Gumersindo. Que Dios te bendiga, Federico. Que Dios te bendiga, Arturo. Que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos agradecidos, Dios lo anota, Dios lo ve. Dios dice, ok, yo te di esto y fuiste agradecido, y ahí te va otra, y fuiste agradecido, y ahí te va otra, y fuiste agradecido, y ahí te va otra. Y Dios se agrada cuando nosotros le damos gracias a Dios. Pero cuando Dios nos da algo y le echamos peros, nos quejamos, ay no, este trabajo que me diste, esta mujer que me diste, le dijo a Adán, ¿verdad? Ay, esto que me has dado, y te la pasas quejándote y quejándote y quejándote, y Dios lo va a apuntar también. Mejor comienza a darle gracias a Dios, porque el agradecimiento se detecta. Y número 5, el agradecimiento se decide. Tú puedes tomar una decisión de ser agradecido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Dice la Biblia, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Estos versículos los deberíamos de usar en el esgrima para ver la palabra del medio, ¿verdad? Muy difícil. Versículo 18 dice, dad gracias en todo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. De tal manera que Dios dice en todo, dale gracias en todo. Y tú tienes que tomar la decisión. Tienes que decidir, ok, de aquí en adelante yo voy a decidir ser más agradecido. Más agradecido con las personas que están a mi alrededor. Más agradecido por aquellos que están quizás arriba y quizás si tú no estás viendo de otra iglesia, ¿por qué no le escribes a tu pastor y le dices, pastor, gracias pastor? Alguien hoy le escribió una nota a mi esposa y le dijo, hermana Nicole, gracias por esto y esto y esto. Y qué bendición, fue de bendición a mi esposa. Cada uno de nosotros debemos de ser más agradecidos, pero no va a suceder de repente. Y no puedes tener una excusa y decir, ay, es que pues yo no soy así. Hace años le pregunté a un hermano, le dije, hermano, ¿y usted cuándo fue la última vez que le compró rosas a su esposa? Y la esposa me dice, pastor, nunca. ¿Y cuántos años llevan de casados? Pastor, 16 años y nunca me ha comprado unas rosas. Y hermano, ¿por qué no le ha comprado unas rosas a su esposa? Es que pastor, no me nace. Si me naciera se las compraría. Casi, pues ni se las merece esta vieja loca, ¿verdad? Casi. Y le dije, hermano, pues cómprele unas rosas. Fue la última vez que vinieron a nuestra iglesia. Dijo, creo que el hermano no le gustó que le dijera que le comprara unas rosas. Pero el ser agradecidos es una decisión que nosotros debemos de tomar. Y debemos nosotros de decidir ser más agradecidos. Ser más agradecidos con Dios. Ser más agradecidos con los hermanos alrededor, ser más agradecidos con nuestra familia, ser agradecidos con aquellos que hacen algo por nosotros, sea pequeño, sea mucho. Ay, es que mi papá me dio nada más $1, yo quería $1,000, no le voy a dar las gracias. Quizás si tú aprendes a darle gracias a tu papá por $1, quizás va a decir, ok, te voy a dar $1,000. Pero como en lo poco somos infieles o no fieles, en lo mucho menos
Tenemos que aprender a ser más agradecidos. Hay que darle gracias a Dios. No te levantes el día de mañana sin darle gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos enseñas y te pedimos perdón porque has hecho y haces tantas cosas por nosotros día tras día. Y fracasamos en darte las gracias. Te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos ayudes a ser más agradecidos. No enfocarnos en nuestros problemas, en la crisis que hay alrededor, sino enfocarnos en ser más agradecidos. Enfocarnos en que eres nuestro Padre Celestial. Enfocarnos en que vamos al cielo y darte las gracias. Gracias te damos por tantas cosas que tú nos das. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias, te pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno.